profeta Isaías. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así que bienvenidos a todas y todos una vez más. Hoy sí vamos a hacer un esfuerzo grande para estar atentos y como son 66 capítulos, es muy representativo lo que vamos a leer, pero tratemos de enfocarnos en la estructura y por lo menos conocer las bases de este libro. Estas notas de nuestro libro de lecciones bíblicas sobre los profetas mayores. Profecía es una palabra que suele emplearse para designar toda revelación divina que se comunica por el Espíritu de Dios mediante visiones, voces, sueños. Profeta se llamaba a quienes anunciaban esas revelaciones divinas al pueblo. Al principio Dios hablaba directamente a los hombres, así lo hizo con Abraham, con Moisés y con otros. Después Dios quiso revelarse por medio de sus varones escogidos a quienes ordenaba dar su mensaje al pueblo. Entre los verdaderos profetas había algunos que solo anunciaban las revelaciones divinas. En el pueblo de Israel surgieron muchos profetas, unos falsos y otros verdaderos. A los falsos se les reconocía como tales por sus intentos de introducir el culto a la idolatría o por predicciones que no se cumplían. La ley los castigaba con la muerte cuando asumían el papel de mensajeros enviados de Dios sin serlo. Entre los verdaderos profetas había algunos que solo anunciaban las revelaciones divinas sin escribirlas, como Elías y Eliseo. El canon hebreo y también el griego recogieron los nombres de 4 profetas escritores llamados profetas mayores. ¿Quiénes son? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y acá también vamos a añadir Baruch y Lamentaciones. Vamos a estudiarlos en el orden que los presenta nuestro libro. Es importante notar que en la antigüedad habían establecidas escuelas de profetas. Samuel fue el primero que instituyó una durante el tiempo que permaneció en Ramá. Hubo otras en Betel, en Gilgal y en otros lugares. A estas escuelas asistían estudiantes dedicados y prometedores que los preparaban para su ministerio. Un anciano profeta o director los dirigía. El plan de estudio consistía principalmente en el estudio de la ley y su interpretación. Según esto, el hecho de asistir no significaba que tuviera que profetizar, sino que tenían por objeto la preparación para el ministerio. Voy a ir por partes porque también nuestra Biblia tiene introducción a todos los libros proféticos. Voy a leer una pequeña parte. Dios, en su pedagogía de padre, respetará las etapas necesarias para llevar a su pueblo a una madurez más plena. Por eso aceptará por un tiempo hablar a su pueblo a través de esos medios primitivos y ambiguos. Muy bien, estamos en la introducción del libro de Isaías a nuestra Biblia latinoamericana. El profetismo en Israel era pues en primer lugar un acto de fe en la inagotable fidelidad de Dios. Un acto de fe que se comunica para provocar la conversión del corazón y la respuesta activa del llamado de Dios. El profetismo no está ligado a un tipo de carácter o una condición social. Isaías era un noble, uno de esos a quienes el Nuevo Testamento llamará los ancianos, y que eran los descendientes de los jefes de las tribus o clanes de la época nómada. Jeremías, Ezequiel y Zacarías, después del exilio, eran sacerdotes del templo de Jerusalén. Pertenecían, por tanto, a la tribu de Leví, elegida para el culto divino. Amós
No era probablemente el profeta pastor, aunque la imagen sea bella, pues el término utilizado para designarlo sugiere más bien un escriba que tenía a su cargo el ganado real dado en arriendo. O sea, si Jonás, hijo de Amitai, inmortalizado por el cuento del que es protagonista, son originarios del reino del norte, donde ejercen su ministerio. En cambio, Sofonías probablemente vino del norte de Jerusalén en medio de los refugiados que huían de la invasión asiria al reino de Samaria. Miqueas es de origen campesino, de Moreset, al sudoeste de Jerusalén. Los profetas no son títeres inanimados en las manos de Dios, sino hombres poseídos por el Espíritu que han madurado a través de una experiencia espiritual excepcional, llamados a hablar a su pueblo en nombre de Yahvé. Siguen acá la introducción, espero que luego tengan tiempo para leerla. Ahora sí ya vamos al profeta Isaías. El título del libro lleva el nombre del autor. Isaías es en el tiempo el primero de los escritores profetas mayores. Probablemente Isaías nació y vivió en Jerusalén hacia el año 765 a.C. Profetizó durante los reinados de Urías, Jotam, Acaz y Ezequías. A su esposa se le llama profetisa y tuvieron 2 hijos. Isaías fue de carácter intrépido, tuvo que luchar contra muchos, contra un rey impío, contra intrigantes, mentirosos, arribistas y profanadores, pero no le importó. Era preciso seguir los llamamientos del Señor que le obligaban a profetizar. Los profetas no tuvieron una vida sencilla. Se les rechazaba mucho. Ve que todavía, como dicen, la verdad no peca pero incomoda. Todavía no nos gusta que nos digan la verdad, y esa verdad es tan tajante de contra el pueblo, pues les pesaba mucho y los maltrataban. Contenido doctrinal de este libro: Yahvé es el único creador y Señor del mundo y de la historia. Israel debe esperar la salvación de la protección de Yahvé y no de las alianzas políticas. Recordemos que hemos venido viendo esta situación, que ellos tratan de hacer alianzas y Dios no quiere que confíen en las alianzas políticas, sino en Él. También nos habla de la opresión de los pobres por los ricos y nos exige justicia social. La salvación vendrá por el Mesías, que hará que reine en la tierra una justicia perfecta. Isaías es el profeta del mesianismo por excelencia. Y tenemos ya en la pizarra la estructura del libro, y yo lo he querido colocar así para que sea muchísimo más fácil diferenciarlo. Primero Isaías, segundo Isaías y tercer Isaías. Ahora que leamos las introducciones vamos a tener claro de qué se trata. Vamos, introducción en nuestra Biblia latinoamericana. Muy corto ha sido el periodo de gloria y de prosperidad de Israel. El reino de David, reino de Dios, entre los hijos de Israel ha pasado a ser una nación pequeña, en nada diferente de las demás naciones pequeñas que en ese tiempo tratan de sobrevivir entre sus poderosos vecinos. Israel había crecido en su propia misión mientras la suerte lo favorecía. Cuando se comprobó que ya no podía dominar a los demás pueblos, perdió el sentido de su propia identidad y se puso a vivir como los demás. Israel sabe, porque tiene libros y porque los ancianos se lo cuentan a sus hijos, que Yahvé, su Dios, es el Dios de los dioses. Los israelitas suben a Jerusalén para ofrecer sacrificios y siguen las costumbres religiosas de los mayores. En realidad, como Isaías se lo echará en cara, todo esto no es más que mandatos de hombres, religión aprendida que no brota del corazón. Las procesiones son concurridas y el clero poderoso, pero detrás de esa fachada ninguna vida, y bastaría con la hostilidad del poder para echar abajo la religión oficial.
Es porque la fe no tiene fuerza si no se apoya en una experiencia de Dios. Esto todavía es de actualidad para nosotros. Y si no hemos hecho esta experiencia, si el conjunto de los fieles no la ha hecho, si uno se contenta con repetir las experiencias religiosas de los mayores, todo muere poco a poco. Si nuestra religiosidad no tiene un trasfondo espiritual personal, pues son ritos vacíos, que es uno de los reproches que encontramos mucho. ¿Qué encontramos en los poemas que siguen? Los ecos de un periodo de angustia. La pequeña nación de Judá está apretada entre dos grandes naciones, Asiria y Egipto. Y los políticos se preguntan por cuál de los dos hay que dejarse devorar. Isaías contesta: busquen primeramente el reino de Dios y procuren establecer su justicia entre ustedes, y Él les hará más fuertes que los poderosos. Y esa es una experiencia constante en la vida del pueblo de Israel, que Dios los va socorriendo cada vez que regresan a Él. Muy bien, vamos a empezar ya la lectura de los textos del capítulo 1. Está la primera visión. Vamos a presentar a Isaías. Capítulo 1, versículo 1. En los tiempos de Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá, Isaías, hijo de Amós, tuvo esta visión acerca de Judá y de Jerusalén. Encontramos en el libro de Isaías visiones y profecías. Vamos a ir al versículo 11. ¿Por qué tantos sacrificios en mi honor? Dice Yahvé. Ya estoy saciado de sus animales, de la grasa de sus terneros. No me agrada la sangre de sus novillos, de sus corderos y chivos. Si suben hacia mí en peregrinación y se agolpan en los patios de mi templo, ¿quién se lo ha pedido? Déjense de traerme ofrendas inútiles. El incienso me causa horror. Lunas nuevas, sábados, reuniones, ya no soporto más sacrificios ni fiestas. Odio sus lunas nuevas y sus ceremonias. Se me han vuelto un peso y estoy cansado de tolerarlas. Cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlas. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé, porque veo la sangre en sus manos. Lávense, purifíquense, no me hagan el testigo de sus malas acciones. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Ahora Yahvé les dice: vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore. Porque esta es la palabra de Yahvé. Es muy fuerte este primer reproche. En la primera visión, Isaías empieza fuerte, no se anda con rodeos. Y es algo que todavía nos confronta. Si nuestros rezos, si nuestras oraciones, nuestras ofrendas están respaldadas por nuestras buenas obras, por nuestro buen testimonio, por nuestro amor a Dios y al prójimo. Muy bien, vamos al 5. En el 5 vamos a leer desde el 1 al 8. El cántico de la viña. Déjenme cantar en nombre de mi amigo, la canción de mi amigo por su viña. Una viña tenía mi amigo en una loma fértil, la cavó quitando las piedras y plantó cepas escogidas. En medio de ella construyó una torre y también cavó un lagar. Él esperaba que produjera uvas, pero solo le dio racimos amargos. Acérquense, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá. Juzguen ahora entre mi viña y yo. ¿Qué otra cosa pude hacer a mi viña que no se lo hice? ¿Por qué, esperando que diera uvas, solo dio racimos amargos?
Déjenme que les diga lo que voy a hacer con mi viña. Le quitaré la cerca para que la puedan saquear. Se convertirá en maleza para el fuego. Derribaré un muro y será pisoteada. Ya no la cuidaré en adelante. No se podará ni se limpiará más, sino que crecerán en ella la zarza y el espino. Y les mandaré a las nubes que no dejen caer más lluvia sobre ella. La viña de Yahvé Sabaoth es el pueblo de Israel, y la gente de Judá su cepa escogida. Él esperaba rectitud y reina la comodidad. Esperaba justicia y solo se oye el escándalo. No hay mucho donde perderse. Está realmente muy claro cómo Dios cuida de cada uno de nosotros y cómo nosotros también nos alejamos de Él. Voy a leer una parte de las explicaciones del 5.1. La viña es el pueblo que Yahvé crió durante siglos de historia y en la que trabajaron muchos profetas, regándola con sus muchos sudores, cuando no con su propia sangre. Y es una explicación breve, bastante clara, de cómo Dios ha cuidado su viña y la viña no le responde. Vamos al capítulo 6 y lo vamos a leer completo. ¿Cómo fue llamado Isaías? Es el subtítulo. El año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono elevado y alto, y el ruedo de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, con 2 los pies, y con las otras 2 volaban. Y gritaban respondiendo el uno al otro: Santo, Santo, Santo es Yahvé de los ejércitos, su gloria llena la tierra. Los postes de piedra de la entrada temblaban a la voz del que gritaba, y la casa se llenaba de humo. Yo exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, a Yahvé Sabaoth. Entonces voló hacia mí uno de los serafines. Tenía un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó con él mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu falta ha sido perdonada y tu pecado borrado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí: aquí me tienes, mándame a mí. Voy a leer la explicación. 6.1. Este texto, de estilo sencillo, sin adornos ni condescendencias, que al comienzo debía ocupar el centro del libro de Isaías, él es llamado a ser profeta. Como sucedió con Moisés, ya contiene su nombre. Dios se da a conocer como santo, y esa santidad desconcertante lo lleva a enviar profetas que no serán escuchados. El caso específicamente de Isaías, Dios le advierte que aunque va a profetizar al pueblo, el pueblo no le escuchará, no se convertirá. Muy distinto del caso del profeta Jonás, en que le escucharon todos, se convirtieron y el Señor los perdonó. Muy bien, vamos al capítulo 7, vamos a leer desde el 10. La Virgen dará a luz. Esta es una profecía. Hice énfasis cuando leía antes vi, para que nos ubiquemos que es una visión. En este caso ya es una profecía. 7:10. Yahvé habló otra vez para Ahaz y le dijo: pide a Yahvé, tu Dios, una señal, aunque sea en las profundidades del lugar oscuro o en las alturas del cielo. Respondió Ahaz: no la pediré, porque no quiero poner a prueba a Yahvé. Entonces Isaías dijo: oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar a todos, que también quieren cansar a mi Dios? El Señor pues les dará esta señal: la joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El niño se alimentará de leche cuajada y miel hasta que sepa rechazar lo malo
y elegir lo bueno. Porque antes de que sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno, los territorios de los 2 reyes que ahora te amenazan serán destruidos. Y Yahvé te enviará a ti, a tu pueblo y familia días tan malos como nunca los hubo desde que Efraín los separó con Judá. Cuando estudiamos el libro de Job, vimos esto de las cosas malas que nos pasan a todos. ¿Y por qué pasan cosas malas a los buenos? Y algo encontramos de la madurez que necesitamos tener nosotros para ir respondiendo y creciendo en nuestra relación con Dios. Entonces aquí Dios en esta profecía es claro que les mandará muchos males. Voy a leer la explicación. Esta profecía de la Virgen embarazada y que da a luz es una de las más recordadas en la tradición cristiana y en el Nuevo Testamento, aunque sea fácil ver en ella incongruencias. De lo que no puede dudar es que el profeta anuncia un signo muy notable que será a la vez una prueba para Ahaz y los suyos y una gracia para el pueblo de creyentes. Los profetas suelen juntar en una misma visión acontecimientos muy alejados entre sí en el tiempo, pero que trazan una línea en la historia. Isaías tuvo que haber dado un signo a Ahaz, a sus herederos y también a todos nosotros que vivimos en un mundo devastado por el pecado de los hombres. Este signo es el niño salvador, nacido de una madre o de un pueblo creyente, cuya fe fuera virgen. Ya con toda la historia del cristianismo que nosotros conocemos, lo vemos tan claro la profecía de la Virgen embarazada, pero no era tan claro para ellos y además no era tan pronto. Si él está profetizando alrededor del año 765 antes de Cristo, pues esta profecía se cumplió 765 años después. Entonces toda esta generación ya no lo vio. Entonces, y además nosotros tenemos nuestro tiempo es corto, entonces nosotros también todo lo queremos rápido. Esta gente oyendo esta profecía habrá esperado que el año siguiente ya se anunciara el cumplimiento y no funciona así en los planes de Dios. Vamos al capítulo 9. Un niño ha nacido. El pueblo que caminaba en la noche divisó una luz grande. Los que habitaban el oscuro país de la muerte fueron iluminados. Tú los has bendecido y multiplicado, los has colmado de alegría. Son de fiesta ante ti como un día de siega. Es la alegría de los que reparten el botín. Pues el yugo que soportaban y la vara sobre sus espaldas, el látigo de su capataz, tú los quiebras como en el día de Madián. Los zapatos que hacían retumbar la tierra y los mantos manchados de sangre van a ser quemados. El fuego los devorará. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de paz. El imperio crece con él y la prosperidad no tiene límites. Para el trono de David y para su reino. Él lo establece y lo afianza por el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. Sí, así será, por el amor celoso de Yahvé Sabaoth. ¡Qué gran profecía! 765 años antes del nacimiento de Jesús. ¿Qué las explicaciones? Este corto poema lleno de esperanzas viene a continuación de días difíciles. Por más que haya habido una rivalidad permanente entre los judíos y los israelitas del norte, la destrucción del reino de Samaria no dejó de ser un duro golpe para el reino de Judá y Jerusalén. Estamos en esa época en que los asirios conquistaron todos
los reinos del norte y fueron también deportados y separados a las distintas ciudades que gobernaba Asiria. 10, en el 10 vamos a leer del 1 al 4. Los que organizan la opresión. Aquí condena la falta de la justicia en la vida social. Pobre de aquellos que dictan leyes injustas y ponen por decreto las leyes de la maldad. Dejen sin protección a los pobres de mi pueblo. Roban a los pequeños de sus derechos. Dejan sin nada a la viuda y despojan al huerto. ¿Qué harán el día en que se arreglen las cuentas? ¿A dónde huirán? ¿Y quién los ayudará cuando desde lejos venga el desastre? ¿Dónde encerrarán mis riquezas? No quedará más que doblegarse bajo las cadenas o caer con los muertos. Voy a leer la explicación del 10:1-4. Este texto se aproxima al de Mateo, que es de la misma época. Isaías vive en contacto con los que detentan el poder y sabe que las leyes no sirven a sus intereses. El profeta condena la falta de justicia en la vida social. Una ley es injusta cuando no se ordena a las leyes divinas. Por ejemplo, una ley que legalice matar es una ley injusta porque la ley divina dice no matarás. Vamos, 11:1-9. El príncipe de la paz. Primer anuncio de un rey consagrado por Dios. Este es el tercer oráculo del Emmanuel. 11:1. Una rama saldrá del tronco de Jesé. Me gusta mucho ese nombre, Jesé. Es el papá del rey David. Un brote surgirá de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia. Aquí ya está haciendo relación a Salomón, que va a tener un espíritu de sabiduría e inteligencia. Espíritu de prudencia y valentía. Espíritu para conocer a Yahvé y para temerlo, y para gobernar según sus preceptos. No juzgará por las apariencias ni se decidirá por lo que se dice, sino que hará justicia a los débiles y defenderá el derecho de los humildes del país. Su palabra derribará al opresor. El soplo de sus labios matará al malvado. Tendrá como cinturón la justicia y la lealtad será el ceñidor de sus caderas. El lobo habitará con el cordero, el puma se acostará junto al cabrito, el ternero comerá al lado del león, y un niño chiquito los cuidará. Vaca y oso pastarán en compañía, y sus crías reposarán juntas, pues el león también comerá pasto igual que el buey. El niño de pecho jugará sobre el nido de la víbora, y la cueva de la culebra el pequeñuelo meterá su mano. No cometerán el mal ni dañarán a su prójimo en todo mi cerro santo, pues como llenan las aguas al mar, se llenará la tierra del conocimiento de Yahvé. Muy bien, vamos al 12. El 12 lo vamos a leer completo, es cortito. Himno de los rescatados. Menos mal que ya leímos todos los libros históricos, porque como vamos dando saltitos antes del o sea, a veces el mensaje son para los exiliados de Asiria, luego para los exiliados de Judá, luego himnos que ya retornaron. Por eso leímos al principio, no es tan cronológico. Ahora es un himno de los rescatados. Está hablando cuando ya han regresado del exilio en Babilonia los de Judá. 12:1. Y dirás aquel día: te doy gracias, Yahvé, porque estabas enojado conmigo, pero se te pasó el enojo y me levantaste. Vean cómo es Él, el Dios que me salva. En Él confiaré y no temeré, pues Yahvé es mi fuerza y mi canción. Él ha sido mi salvación. Y ustedes sacarán agua con alegría de la vertiente de la salvación. Ustedes dirán ese día: alaben a Yahvé, vitoreen su nombre, publiquen entre los pueblos sus hazañas, confiesen que su nombre es sublime. Canten a Yahvé, pues hizo maravillas que ahora son famosas en toda la tierra.
Grita de contento y de alegría, oh Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Voy a la explicación, el 12:1. Este canto de alabanza recuerda la ira de Yahvé, que quiso el exilio, y también la vuelta inesperada, que es la consolación. Será fácil descifrar los puntos de contacto con Isaías 55. Este texto fue elegido por los editores del libro de Isaías para cerrar el conjunto de los capítulos del 6 al 11, llamado con frecuencia libro de Emanuel. O sea, estos primeros capítulos también son llamados libro de Emanuel. Y aquí en el capítulo 13 vamos a empezar con las profecías a las naciones, que vamos a pasar de largo. En el 13 viene la profecía contra Babilonia y luego el aviso a los filisteos. En el 15 está lamentaciones por Moab. En el 17 profecía contra Damasco. Luego fin repentino de Asur, se refiere a Siria. En el 18 está profecía contra Egipto, 18-19. Y en el 20 Isaías anda como prisionero. El 21 profetiza la caída de Babilonia. Recordémonos que todavía está más de 200 años antes del exilio y ya está profetizando la caída de Babilonia, que son sus opresores, y el regreso. Luego en el 22 tiene profecía contra un ministro. En el 23 profecía contra Tiro. Y vamos a continuar en el 24, que se subtitula Apocalipsis de Isaías, del 24:1 al 27:13. Aquí anuncia un castigo universal por la transgresión de la ley y por la violación de la alianza eterna. Poema sobre el último juicio, 24:4. La tierra está de duelo y se seca. El mundo está agotado y decae. El cielo y la tierra se debilitan. La tierra ha sido profanada por los pies de sus habitantes, que pasaron por alto las leyes, violaron los mandamientos y no cumplieron el contrato eterno. Por eso la maldición ha devorado la tierra. Vamos a leer el 25:1. Yahvé, tú eres mi Dios, yo te saludo y celebro tu nombre, pues hiciste maravillas, obras que venían desde mucho antes, que no podían faltar. Has hecho de la ciudad un montón de escombros y de la fortaleza una ruina. El bastión de los extranjeros ya no es una ciudad y nadie la reconstruirá. En el 25 voy a leer la explicación. La alabanza divina se apoya en la humillación de las grandes potencias. Hoy se hablaría de las naciones dominadoras y de las multinacionales. Estamos ahora también ciudades, pueblos, países, naciones poderosas que también dominan a las naciones pequeñas. El 26 nos dice cántico de la victoria. Vamos a leer del 7, salmo de esperanza. La senda del justo es derecha, tú le allanas el camino recto. Ah, Yahvé, solo buscamos el camino de tus preceptos. Tu nombre y tu memoria son el anhelo del alma. Mi alma te desea por la noche y mi espíritu te espera por la mañana. Cuando a la tierra le llegan tus juicios, los habitantes del mundo aprenden a ser justos. Pues si se perdona al malvado, no aprende la justicia y sigue haciendo el mal en la tierra del derecho, pues no teme la majestad de Yahvé. En el Eclesiástico vimos cómo Dios tarda en castigar. ¿Por qué? Nos va dando tiempo de reflexión, de conversión. Acá también tenemos algo similar. Dios espera, nos da tiempo y nos perdona. ¿Por qué nos da tiempo dentro de la dificultad o de la prueba? También para que vayamos reconociéndole y confiándonos a Él. En el capítulo 28 ya empiezan las profecías en torno a las invasiones asirias.
y nos habla el 28 de los jefes y responsables. Luego en el 29 el sitio y liberación de Jerusalén. Pues todos estos párrafos ya los hemos leído en los libros históricos, por eso voy aprovechando a adelantar y que leamos lo que es más específico de Isaías. En el 30 habla de la alianza contra Egipto. Dios ha sido bien claro que no quiere que hagan alianzas con ningún pueblo y específicamente que no hagan alianzas con Egipto. Luego en el 31 hay de los que lo han previsto todo. 32, un rey hará reinar la justicia. Del 32 vamos a leer del 15 al 20. 32, 15. Sobre nosotros se derramará el Espíritu, pero sobre nosotros se derramará el Espíritu desde arriba. Entonces el desierto se transformará en vergel, y lo que ahora es llamado vergel será tenido por terreno baldío. En el desierto acampará el derecho, en el jardín descansará la justicia. La obra de la justicia será la paz, y los frutos de la justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. No siempre somos conscientes de la gran importancia de la justicia. Quizás nos preocupamos de nuestro llamado a ser santos, pero también trabajemos en nuestro llamado a ser justos. 33:17. Contemplación. Tus ojos contemplarán a un rey en su esplendor y verán un país ampliado. Entonces tu corazón recordará sus espantos y dirás: ¿dónde está el opresor que pesaba y contaba los impuestos y se llevaba a nuestros hijos? No verás más al pueblo insolente, cuyo lenguaje no se puede entender, cuyas palabras te hacen reír y te suenan raras. Contemplación, la ciudad de nuestras fiestas, y que vean tus ojos a Jerusalén, la morada segura, la tienda que nunca se moverá. Sus estacas no cederán y no se romperá ninguna de sus cuerdas. Aquí está Yahvé, el que hace cosas grandes con nosotros, más potente que los amplios canales. Aquí no cruzan los barcos de remo ni las naves poderosas, sino que Yahvé es el que nos gobierna. Yahvé nos pone leyes, Yahvé es nuestro rey, Él nos salvará. Tus cordeles se soltarán y ya no sostienen el mástil, no se izó la bandera. Entonces hubo que repartir un botín inmenso, hasta los cojos se echaron sobre los despojos, y no hubo aquel día quien dijera: estoy enfermo. Al pueblo que allí vive se le ha perdonado la deuda. Leo las explicaciones. 33:17. Una era de paz después de la partida de los invasores. Sión, Jerusalén, no tiene el poder de seducción de las grandes ciudades cuyos almacenes acogían a navíos y recibían las riquezas del mundo, pero sigue siendo, sin embargo, la tienda bien plantada que no se moverá y el lugar donde Dios se da a conocer. En el 34 empiezan las profecías posteriores al exilio. En el 34 profetiza el fin de Edom. Y en el 35 la vuelta de los desterrados. ¿Cómo vamos variando entre el anuncio de las desgracias y la esperanza que va dando a su pueblo? Es un libro lleno de esperanza, a pesar de que las profecías son duras. 35:1. Que se alegren el desierto y la tierra seca, que con sus flores se alegre la pradera, que se llene de flores como junquillos, que salte y cante de contenta, pues le han regalado la gloria del Líbano y el brillo del Carmelo y del Sarón. Ellos a su vez verán la gloria de Yahvé, todo el brillo de nuestro Dios. Robustezcan las manos débiles y afirmen las rodillas que se doblan. Díganles a los que están asustados: calma, no tengan miedo, porque ya viene su Dios a vengarse, a darles a ellos su merecido. Él mismo viene a salvarlos a ustedes. Entonces los ojos de los ciegos se despegarán, y los oídos de los sordos se abrirán, y los cojos saltarán como cabritos,
y la lengua de los mudos gritará de alegría. Porque en el desierto brotarán chorros de agua que correrán como río por la superficie. La tierra ardiente se convertirá en una laguna y el suelo sediento se llenará de vertientes. Las cuevas donde dormían los lobos se taparán con cañas y juncos. Por allí pasará una buena carretera que se llamará el Camino Santo. Por él no transcurrirá ningún impuro, y el sinvergüenza no se atreverá a pisarlo. No habrá allí ningún león, la fiera salvaje no se acercará a él. Por este camino marcharán los rescatados, y por allí regresarán los libertados por Yahvé. Llegarán a Sión dando gritos de alegría y con una dicha eterna reflejada en sus rostros. La alegría y la felicidad los acompañarán y ya no tendrán más pena ni tristeza. Ok, el 36 habla de datos históricos sobre Sennacherib, que nosotros ya lo estudiamos en los libros históricos. 36, la invasión de Sennacherib, la liberación milagrosa de Jerusalén. En el 38 tenemos la enfermedad y la curación de Ezequías, que ya le estudiamos. Aquí en el capítulo 40 empieza, yo he puesto aquí en el subtítulo Segundo Isaías. Tiene clara la historia que ya es otro autor, probablemente discípulos de Isaías. Y aquí el mensaje, incluso así se titula, el mensaje de consuelo. También se le llama libro de las consolaciones. Y aquí tenemos las grandes profecías del siervo viviente. Es muy, muy bonita esta parte. Solo voy a leer un trocito de las explicaciones, de la introducción. Fue entonces cuando apareció un profeta que permaneció en el anonimato, no como uno de esos que predicaban y discutían, cuyos oráculos se escribían posteriormente, sino un hombre que escribía sus poemas. La tradición deslizó su libro entre los pliegues del manto de Isaías, donde forma parte de los capítulos 40 a 55. Es otro autor que destaca los cánticos del siervo sufriente, destaca la grandeza de Dios versus la fragilidad humana, y también aquí destaca la consolación, hasta el grado de llamársele también libro de las consolaciones. El Dios fiel está presente entre los deportados, preparando con ellos la salvación del mundo. Todo el sufrimiento del pueblo de Dios, todas sus humillaciones, si bien las merecían por sus faltas, son también el camino que Dios ha escogido para manifestar su ternura y su impotencia y su omnipotencia. Esto también lo podemos aplicar para nuestra vida personal. El camino que Dios ha escogido para cada uno de nosotros, para llevarnos al cielo. Es un camino pues con dificultades y bondades, con bendiciones y males, pero es el camino que Dios ha escogido para nuestra salvación, así debemos abrazarlo. Muy bien, vamos a ir al 41, vamos a leer del 1 al 8. En el 40 vamos a pasar la vocación del profeta. Y en el 41 Yahvé desafía a sus adversarios. Versículo 8. Esperen una nueva salida. Este es el subtítulo. Pero tú, Israel, eres mi siervo. Tú eres mi elegido, pueblo de Jacob, raza de Abraham, mi amigo. Yo te traje de los confines de la tierra. Te llamé de una región lejana diciéndote, tú eres mi servidor. Yo me fijé en ti y te elegí. No temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio, y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Voy a leer la explicación. Israel es siervo, como lo fueron Abraham, Moisés y Josué. Y esto significa que tiene una misión en el mundo. Nosotras también tenemos que ser fieles a nuestra misión en el mundo. Vamos al capítulo 42, vamos a leer del 1 al 9. Yahvé encarga una misión al verdadero Israel.
A ver si nos logramos identificar como iglesia en estos versos. He aquí a mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido, al que escogí con gusto. He puesto mi espíritu sobre él y hará que la justicia llegue a las naciones. No clama, no grita, no se escucha su voz en las plazas, no rompe la caña doblada ni aplasta la mecha que está por apagarse, sino que promete la justicia en la verdad. No se dejará quebrar ni aplastar hasta que establezca el derecho en la tierra. Las tierras de ultramar esperan su ley. Así habla Yahvé, que creó los cielos y los estiró, que moldeó la tierra y todo lo que sale de ella, que dio aliento a sus habitantes y espíritu a los que se mueven en ella. Yo, Yahvé, te he llamado para cumplir mi justicia, te he formado y tomado de la mano, te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones. Este es el mismo llamado que tenemos como iglesia. Vamos a ir al 49, que vamos a hacer aquí 3 cánticos. Vean que se titula Primer Canto, el siervo es profeta. Escúchenme, islas lejanas, pongan atención pueblos. Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre, conoció mi nombre antes que naciera. Hizo de mi boca una espada cortante y me guardó debajo de su mano. Hizo de mí una flecha puntiaguda que tenía escondida entre las otras y me dijo: tú eres mi siervo y por ti me daré a conocer. Mientras que yo pensaba, he trabajado en balde, en vano he gastado mis fuerzas. Yahvé, sin embargo, protegía mis derechos, mi Dios guardaba mi salario, pues soy importante para Yahvé y mi Dios se hizo mi fuerza. Y ahora ha hablado Yahvé, que me formó desde el seno materno, para que fuera su siervo, para que le traiga a Jacob y le junte a Israel. Dijo: no basta que seas mi siervo para restablecer a las tribus de Jacob o traer sus sobrevivientes a su patria. También hago de ti una luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Vamos a ver parte del segundo cántico en el capítulo 50. Se titula Segundo Canto. El siervo sufre persecución. Versículo 4, 49:4. El Señor Yahvé me ha concedido el poder hablar como su discípulo y ha puesto en mi boca las palabras para fortalecer al que está aburrido. A la mañana Él despierta mi mente y lo escucho como lo hacen los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto los oídos y yo no me resistí ni me eché atrás. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes me tiraban la barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupitajos. ¿En dónde se cumplió todo esto? En la pasión de Cristo. Aquí está totalmente descrito la pasión de Cristo. 7. El Señor Yahvé está de mi parte y por eso no me molestan las ofensas. Por eso puse mi cara dura como piedra y yo sé que no quedaré frustrado. Qué bonito esto de poner la cara dura. Cuando nos ofenden hay que poner cara dura, no ser tan reactivos ni tan fosforitos que nos encendemos tan pronto. Hay que recordar un poco estos verbos, estos versos, y cuando nos sentimos agredidos poner un poquito de cara dura, no seamos tan de cristal. Muy bien, vamos al tercer cántico en el capítulo 52. Tercer canto, el siervo carga con el pecado y lo redime. Empieza en el versículo 13, solo vamos a leer del 13 al 15. Mi siervo al final tendrá éxito, será exaltado y puesto en lo más alto. Así como muchos quedaron espantados al verlo, pues estaba tan desfigurado que ya no parecía un ser humano. Así también todas las naciones se asombrarán y los reyes quedarán sin palabras cuando vean lo que se les había contado y descubran cosas que no se habían oído. Los detalles son muy gráficos, son tan gráficos los detalles
que a Isaías también se le llama el quinto evangelista, porque en estos capítulos vamos a ver dibujada la figura de Cristo. Muy bien, vamos al 53. Vamos a leer del 1 al 12. 53:1. ¿Quién creerá la noticia que recibimos y la obra mayor de Yahvé? ¿A quién se la reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca, sin brillo ni belleza, para que nos fijáramos en él, y su apariencia no podía cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Uno de aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue llevado cual cordero al matadero, como la oveja muda cuando la esquilan. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores, y su tumba quedó junto a los ricos. Y a pesar de que no cometió violencia, ni nunca salió la mentira de su boca, quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por eso verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y el proyecto de Dios prosperará en sus manos. A cambio de las amarguras que haya padecido su alma, gozará del pleno conocimiento. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos y se hará cargo de sus deudas. Por eso lo contaré entre los grandes y le daré la herencia reservada a los fuertes. Porque se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores. Cuando llevaba sobre sí el pecado de muchos, él intercedía por los pecadores. Vamos a continuar 54, 1, 11, 12, 17. 54, 11. Todos tus hijos serán instruidos por Yahvé, y grande será la felicidad de tus hijos. Te mantendrás firme por la justicia y no tendrás que temer la opresión. El terror no se te acercará. Si alguien te ataca, no será de mi parte. El que se lance contra ti, ante ti caerá. 54, 17. Ningún arma que hayan forjado contra ti resultará, y harás callar a cualquiera que te acuse. Este es el premio para los servidores de Yahvé y la victoria que le garantizo, dice Yahvé. Isaías está verdaderamente hablando para todas las épocas, porque pareciera que nos habla directamente a nosotros. 55 del 1 al 5. A ver ustedes que andan con sed, vengan a las aguas, vengan ustedes que están sin plata, pidan trigo sin dinero y coman, pidan vino y leche sin pagar. ¿Para qué van a gastar en lo que no es pan y dar su salario por cosas que no alimentan? Si ustedes me hacen caso, comerán cosas ricas y su paladar se deleitará con comidas exquisitas. Atiéndanme y acérquense a mí, escúchenme y su alma vivirá. Voy a hacer con ustedes una alianza para siempre. Esta es una continuidad de las promesas a David. Vamos, el tercer Isaías. Ya empieza la tercera parte, que son los capítulos del 56 al 66. Y aquí nos destaca mucho, el segundo Isaías nos destaca mucho el siervo sufriente. Aquí nos destaca mucho el verdadero ayuno, la verdadera adoración,
las promesas de restauración y termina con la nueva Jerusalén y proclama la salvación universal. Sigue siendo importante la justicia y el derecho para la verdadera espiritualidad. No podemos levitar por los aires y nuestra vida material sea injusta. No hay paz sin justicia. Entonces dirán, abran, despejan la ruta, quiten todos los obstáculos del camino por donde va mi pueblo. Pues así habla el Altísimo, que vive en su morada eterna y cuyo nombre es santo. Yo vivo en lo alto y me quedo en mi santidad, pero también estoy con el hombre arrepentido y humillado, para reanimar el espíritu de los humildes y a los de corazón quebrantado. 18. Y yo vi su conducta, pero yo le devolveré la salud y alentaré, y yo lo ayudaré a recuperarse, y a los que están de duelo haré que les brote risa de sus labios. Paz, paz al que está lejos y al que está cerca, dice Yahvé. Sí, yo te voy a sanar. Son hermosas promesas. En el 58 encontramos el ayuno. Lo vamos a leer del 3 al 9. Ustedes se quejan. ¿Por qué ayunamos y tú no lo ves? Nos humillamos y tú no lo tomas en cuenta. Porque en los días de ayuno, responde Yahvé, porque en los días de ayuno ustedes se dedican a sus negocios y obligan a trabajar a sus obreros. Ustedes ayunan entre peleas y contiendas y golpean con maldad. No es con esta clase de ayunos que lograrán que se escuchen sus voces allá arriba. ¿Cómo debe ser el ayuno que me gusta o el día en que el hombre se humilla? ¿Acaso se trata nada más que de doblar la cabeza como un junco y de acostarse sobre saco y ceniza? ¿A eso llamas ayuno y agradable a Yahvé? ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugos. Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa. Vestirás al que veas al desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Estas obras de misericordia nos recuerdan también cuando Jesús habló del juicio final. 60, 19, 20. El título es La gloria de Yahvé amaneció sobre ti. Ya no tendrás necesidad del sol para que alumbre tu día, ni de la luna para la noche, porque Yahvé será tu luz eterna y tu Dios, tu esplendor. Tu sol no se pondrá jamás y tu luna no desaparecerá más, porque Yahvé será tu luz perpetua y se habrán acabado tus días de luto. No habrá sino buenos en tu pueblo y siempre poseerán mi tierra. Serán el brote nuevo que Yahvé hizo crecer y la obra de mis manos hicieron en honor mío. El más chico de tus habitantes se multiplicará en 1000 y el más insignificante se convertirá en una gran nación. Yo, Yahvé, lo haré en un momento cuando sea la hora. Esto es lo que nos cuesta comprender. ¿Cuál es la hora de Dios? Vamos al 61:10. Salto de alegría delante de Yahvé y mi alma se alegra en mi Dios. Pues Él me puso ropas de salvación y me abrigó con el chal de la justicia. Como el novio se coloca su corona o como la esposa se arregla con sus joyas. Pues así como brotan de la tierra las semillas o como aparecen las plantitas en el jardín, así el Señor Yahvé hará brotar la justicia y la alabanza a la vista de todas las naciones. Y del 62 vamos a leer del 1 al 5. Nos dice, harás las delicias de tu Dios. 62:1. Por amor a Sión no me callaré, por Jerusalén no quedaré tranquilo, hasta que su justicia se haga claridad y su salvación brille como antorcha. Verán tu justicia las naciones y los reyes contemplarán tu gloria y te llamarán con tu nombre nuevo, el que Yahvé te habrá dado, y serás una corona preciosa en manos de Yahvé, un anillo real en el dedo de tu Dios. No te llamarás más abandonada, ni a tu tierra desolada,
sino que te llamarán mi preferida y tu tierra desposada, porque Yahvé se complace en ti y tu tierra tendrá esposo. Continuamos en el 63, solo vamos a leer el 16 y el 17. 16. Porque tú eres nuestro Padre, Abraham ya no sabe de nosotros, e Israel tampoco se acordará, mas tú, Yahvé, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, este ha sido siempre tu nombre. Porque Yahvé, permitiste que nos perdiéramos de tus caminos, que nuestros corazones se pusieran tercos y ya no te temiéramos. Vuelve por amor de tus servidores y de tus tribus herederas, ¿por qué los impíos han invadido tu santuario? Desde hace tiempo somos un pueblo que tú gobiernas y que tu nombre ya no protege. Ya recordamos en todos los libros que hemos visto que cuando ellos rompen la alianza con Dios, pues Dios se retira. 64, 6 y 7. Nadie ya invoca tu nombre, ni se despierta para buscarte, sino que tú nos has dado vuelta la cara y nos has dejado a merced de nuestras culpas. Pero tú, Yahvé, eres nuestro Padre. Somos la greda que tus manos plasmaron, y todos fuimos hechos por tus manos. No te enojes tanto, Yahvé, ni recuerdes siempre nuestros pecados. Mira pues a los que somos tu pueblo. Tus ciudades santas han quedado abandonadas. Sión está desierta. Jerusalén está hecha una ruina. Aquí otra vez está hablando de durante el destierro. 65, vamos a leer del 17 al 21, ya casi terminamos. Cielos nuevos y tierra nueva. Aquí nos habla de la nueva Jerusalén. Yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, y el pasado no se volverá a recordar más, ni vendrá más a la memoria. Que se alegren y que estén contentos para siempre por lo que voy a crear. Porque yo haré de Jerusalén un contento y de su pueblo una alegría. Yo quedaré contento con Jerusalén y estaré feliz con mi pueblo. Ya no se oirán en adelante sollozos ni gritos de angustia, ni habrá más allí recién nacidos que vivan apenas algunos días, o viejos que no vivan largos años. Pues morir a los 100 años será morir joven, y no llegar a los 100 será tenido como una maldición. Harán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. Ya no edificarán para que otro vaya a vivir, ni plantarán para alimentar a otro. Los de mi pueblo tendrán vida tan larga como la de los árboles, y mis elegidos gozarán de los frutos de su trabajo. No trabajarán inútilmente, ni tendrán hijos para perderlos, pues ellos y sus descendientes serán una raza bendita de Yahvé. Lo creamos o no, llegamos al capítulo 66, versículo 18. Los paganos entran al reino de Dios. Ahora vengo a reunir a gente de todos los pueblos y de todos los idiomas, y cuando vengan serán testigos de mi gloria. Yo haré un prodigio en medio de ellos, y luego mandaré los sobrevivientes hacia todas las naciones. 22. Así como los nuevos cielos y la nueva tierra que yo voy a crear durarán para siempre, y así también tu nombre o tu raza, permanecerán para siempre. Palabra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, clama del Señor. Ruega por nosotros. Bueno, pues muchas gracias.